Presidente, colega el senador Jorge Prieto y yo vamos a dejar sentada la posición de la Alianza Verde en este debate. Yo quisiera empezar que este es un debate que tiene similitudes muy importantes, además, con el debate que hicimos la semana pasada con Reficar, porque como bien decía el señor director del ANLA, lo que mal empieza, mal termina. Y es que este proyecto, desde 1997, con estudios técnicos en la mano del Ministerio de Ambiente, le dijo que no era viable y que el daño ambiental, si se hacía, iba a ser simplemente impagable. Desde 1997. Y sin embargo, 10 años más tarde, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe revive el proyecto, alegremente decide excluir más de 8.000 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonía, le da viabilidad ambiental y lo hace. Entonces uno se pregunta, señor ministro del Medio Ambiente, ¿para qué sirven los conceptos y decisiones del Ministerio de Medio Ambiente? Si simplemente, haciendo caso omiso de ellos, cualquier gobierno, el siguiente o el siguiente o el siguiente, puede volver a hacer un proyecto que ya se había declarado inviable en su momento. Más aún, se habían estudiado varias alternativas. Todo eso de lo que se están quejando ahora, porque estos próceres que ahora citan debates y son corresponsables, como en Reficar, todo eso que están diciendo ahora, que se destruyó parte de la Reserva Forestal Amazónica, sí, la que ellos excluyeron como Reserva Forestal, que no se tomaron todas las precauciones ambientales, efectivamente, las que no se tomaron a pesar de que se les dio licencia ambiental. Pero si haciendo caso omiso a los estudios, el gobierno de Álvaro Uribe autoriza hacer el proyecto del Quimbo, el gobierno del presidente Santos no se ha quedado atrás, porque como efectivamente se ha ilustrado en este debate, no una, ni dos, ni tres, sino más de 7 veces cambió la licencia ambiental, no para subir los estándares frente a la evidencia del daño ambiental que denunciaban las comunidades, los gobernadores, las bancadas, no, para exactamente lo contrario. La modificó más de 7 veces para reducir cada vez más los estándares de protección ambiental y para autorizarle cada vez más a Ingesa, que es una vergüenza que una empresa pública de Bogotá se vaya a dañar el medio ambiente del Huila. Ingesa es propiedad en su inmensa mayoría de la empresa de energía de Bogotá. ¿Y qué hace el Ministerio de Medio Ambiente y qué hacen las autoridades ambientales? Permitirlo. Permitir que cada vez se modifique la licencia ambiental para ir en desmedro de una obligación constitucional y legal. A mí me aterra, si algo me aterra estando en este cargo, es que además de robarle impuestos al Estado, en este Estado pareciera que el prevaricato es un deporte, no un delito. Aquí los funcionarios públicos se la pasan haciendo una tras otra, una cosa contraria a la ley y a la Constitución, y es como si no importara. En buena hora espero, según entiendo, ya la Fiscalía General de la Nación ha abierto investigaciones sobre este tema, porque es que el prevaricato es evidente, decisión tras decisión, para disminuir la protección e incumplir los estándares ambientales que de por sí ya eran débiles. Y yo sí quisiera decir, como tal vez ya lo expresó el señor gobernador del Huila, el daño que le han hecho al departamento del Huila con este tema es irreparable. Aquí no hay compensación viable, usted no puede devolver esa zona agropecuaria a lo que era, ni la producción piscícola del Huila a lo que era. Esas más de 8.000 hectáreas se fueron, se borraron del mapa del Huila. Y no hay manera de compensárseles. Eso de que la empresa va a comprar unas hectaritas allí y otras hectaritas allá, eso no hay manera de compensárselos al Huila. Ese daño es francamente irreparable. Francamente irreparable. Y podrán hacer una audiencia ahorita. Yo celebro la buena voluntad del señor ministro de Ambiente, recién posesionado. Pero señor ministro de Ambiente, no hay nada que usted pueda hacer ahorita para compensarle al Huila el profundo daño ambiental que le han hecho con esta represa. Y en este tema de las hidroeléctricas, como en la minería, sus supuestos promotores lo que han terminado es por hacerle un enorme daño a esa industria. Porque claro que es perfectamente posible en un país con la riqueza hídrica de Colombia hacer hidroeléctricas como parte de nuestra matriz energética. Obviamente.
Pero con este nivel de chambonería, con este nivel de violación a la ley, con este nivel de desconocimiento a las comunidades y autoridades locales, lo único que han cosechado en estos años es la resistencia de las comunidades y de las autoridades a este tipo de proyectos. Vaya legado el que le han dejado a la autoridad que supuestamente, a la actividad, perdón, que supuestamente querían promocionar, en este caso las hidroeléctricas, en otros casos la minería. Eso para hablar de la hidroeléctrica del Quimbo en particular. Pero yo sí quisiera reclamar que aquí se tomen no solamente medidas de las autoridades que irresponsablemente fueron reduciendo los estándares ambientales, sino al privado que está haciendo este proyecto también. Yo creo que Ingesa tiene que responder. Como no puede disciplinariamente, supongo yo que tendrá que examinarse otro tipo de medidas de carácter civil o contractual o incluso penal. Pero más allá de este caso, yo quisiera solicitarle, señor ministro, más que en este debate, que tenga en cuenta tres temas profundos. Uno, el de la matriz energética nacional. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Ambiente sobre la matriz energética colombiana? ¿Cuál es la posición? A mí me aterra cosas que he visto en este Congreso. En el momento en el que el petróleo está al precio más bajo, lo que viene aquí, 2 veces ha venido aquí el señor gerente de Ecopetrol a decirnos que lo que tenemos que hacer es sacar el petróleo ahorita, pagando el precio de producción más caro como el fracking, más caro en términos de tecnología y además de costo ambiental, para venderlo más barato. Yo francamente no entiendo esa lógica. ¿Cuál es la matriz energética nacional? ¿Cómo la vamos a sacar adelante entre termoeléctricas, hidroeléctricas, producción o importación de petróleo? ¿Cuál es su posición, señor ministro, sobre el tema del fracking? Porque el señor ministro de Minas no se alcanzó a posesionar y sin leerse un estudio, dijo simplemente que el fracking se podía hacer. De ese nivel de profundidad y seriedad son los ministros de este gobierno. Segundo, en este como en otros temas, ¿cómo son las competencias entre autoridades? Hay un tema latente que demuestran proyectos como el del Quimbo, muchos otros proyectos hidroeléctricos y mineros, y es que aquí unas autoridades hacen ordenamiento del subsuelo con unos criterios y otras autoridades hacen ordenamiento del suelo con otros criterios. Y esos dos tipos de ordenamiento no se cruzan, nunca. No hay quien articule una decisión u otra. ¿Cuándo va el Ministerio de Medio Ambiente a decir con absoluta claridad donde sí se puede hacer minería y donde no? Donde sí se puede hacer hidroeléctricas y donde no. Porque de nada sirve que el Ministerio de Medio Ambiente en 1997 diga que no, y sin embargo alegremente un gobierno 10 años después se pase por la faja los conceptos del Ministerio de Ambiente y pueda decir que sí. ¿Cómo hay que establecer eso para que no se produzca este nivel de inseguridad jurídica tan absurdo? Precisamente porque se van tomando decisiones al vaivén de la conveniencia política y no sobre fundamentos técnicos que se respeten. Mismo debate que estamos teniendo, para ponerle un caso más reciente y cercano, con la reserva Van der Hamen en Bogotá. ¿Cómo así que la autoridad ambiental, con 3 estudios en la mano, decide que eso es reserva forestal y así la consagra, y ahora simplemente puede venir otro gobierno y decir, no, me parece que ya no es reserva forestal, la vamos a levantar? ¿Quién mentía? ¿El primero que dijo que era reserva o el segundo que dice que la puede levantar porque no es reserva? Alguien está mintiendo, pero esto no puede ser la cuadratura del círculo. Lo mismo en el Quimbo. ¿Cómo es posible que desde el 97 se sepa que la destrucción ambiental iba a ser infinita, que el daño al departamento del Huila y a la zona en general del macizo colombiano iba a ser infinito? Y después simplemente, no, me visitaron en mi despacho, vinieron unos congresistas, señores de unos gremios, y ya, y me pareció muy simpático pues desconocer lo que decía el Ministerio de Medio Ambiente hace 10 años. Así es imposible ofrecerle seguridad jurídica a ninguna actividad en este país, a ninguna. No importa qué tanto quiera uno producirla o sea necesaria para el desarrollo del país. Y por último, y yo celebro mucho que la senadora Paloma haya mencionado este tema
tema que yo espero que alcancemos a retomar en un debate que hemos solicitado en esta plenaria, a ver si lo alcanzamos a programar. Y es, ¿hasta cuándo va a seguir este gobierno, como el anterior, como el anterior, como el anterior, tratando a los colombianos en las regiones como si fueran unos súbditos, no unos ciudadanos? El gobierno nacional se comporta en las regiones de Colombia frente a los temas mineroenergéticos como se comportaría un colonizador inglés en Malasia, así, igualito. Vengo por mis riquezas y si eso les genera costos ambientales y sociales, de malas. En eso consiste la política de protección ambiental de Colombia. De este gobierno, del anterior, del anterior y del anterior y del anterior, y de los últimos 20 años que nos han tenido convencidos con el cuento de que somos una potencia petrolera, que no somos, que somos una potencia mineroenergética, que tampoco somos. ¿Hasta cuándo, señor ministro de Medio Ambiente, va este gobierno a cumplir las órdenes reiteradas que no solo el sentido común, sino la Corte Constitucional le ha dado reiteradamente por violarlas? Le ha ordenado, por ejemplo, que tiene que tener un mecanismo de participación activa y eficaz de la ciudadanía. Ha hecho todo el gobierno del presidente Santos por desconocer esa orden de la Corte Constitucional. Y eso es lo que está derivando en que la gente haga valer sus derechos como sea, con marchas, con tomas, con cierres de carreteras, con consultas populares, que son un mecanismo de expresión política legítima, pero que no tiene efectos de ordenamiento ambiental. Y eso es directa responsabilidad de la desidia, de la negación de este gobierno a entender que los ciudadanos de Colombia somos eso, ciudadanos, no sus súbditos. Y si en eso estamos en pañales, en el tema de la concertación para definición de proyectos estratégicos mineroenergéticos o de áreas estratégicas mineras, donde la vara es mucho más alta que le puso la Corte Constitucional, no solamente darle participación activa y eficaz, no solamente escuchar, sino concertar. Si se cumpliera ese principio, señor gobernador, si hubiera existido en su momento al gobernador del Huila y a los alcaldes de esos 6 o 7 municipios del Huila, no es que se hubieran enterado por los medios como se enteraron de cómo iba haciéndose el Quimbo, es que si ellos no hubieran concertado en un acta conjunta que se podría hacer ese proyecto de alto impacto, no se hubiera podido hacer. Esa era la medida que hace 10 o 15 años, cuando arrancó esto, no existía y que hoy, por fortuna, por decisión de la Corte Constitucional, sí existe. Pero existen las decisiones de la Corte, no en las decisiones del gobierno. El gobierno insiste en saltarse de todas las formas, con licencias express, con decretos navideños, creyendo que no nos vamos a enterar pues porque es la mitad de Semana Santa. No, sí nos vamos a enterar, señor ministro, claro que nos vamos a enterar. Y claro que las comunidades, si ven que su vida, que su bien más preciado como el agua está en peligro, se va a oponer de la manera que sea. Lo que están haciendo ustedes es un enorme daño, no solo ambiental, sino de inseguridad jurídica, actividades cruciales para el desarrollo de Colombia, porque evidentemente sin energía no somos capaces de desarrollarnos, y posiblemente sin desarrollar bien los potenciales mineros que tenemos, tampoco. De manera que en buena hora celebro este debate, aunque sea a las 10:42 de la noche y aquí estemos menos de 30 senadores. Quiero en todo caso acompañar muy solidariamente y con todo el apoyo a la bancada de Cámara y Senado, a los diferentes partidos del Huila que en buena hora han llamado esta decisión. Los ciudadanos de Colombia, como los senadores y representantes de esa bancada, saben que la Alianza Verde está con las causas ambientales, que hemos propuesto por lo menos 3 proyectos para salir de esa inseguridad jurídica, para que haya consejos verdes y mecanismos claros, precisos, con tiempos precisos para hacer la concertación que ordenó la Corte, para que haya mecanismos claros para hacer la participación activa y eficaz, para que se delimiten todos los ecosistemas estratégicos, para que de una bendita vez por todas alguien en este país le pueda decir a uno dónde sí se puede hacer algo y dónde no, y que esas decisiones no vivan cambiando de gobierno en gobierno, ni de ministro en ministro, ni de conveniencia en conveniencia. Por lo menos 3 proyectos de ley, señor ministro, de los que tendremos oportunidad de conversar en su momento, están en curso por iniciativa de la Alianza Verde para salir de esa inseguridad jurídica en la que han metido al país los supuestos promotores del desarrollo. Gracias, presidente. Mil gracias, senadora. El representante Prada.